Ahí pusimos para grabar, así que después vemos si subimos la grabación ahí al aula virtual. Recuerden que ustedes también pueden grabar esta clase o cualquier otra clase si se bajan alguna aplicación para capturas de pantalla, una por lo menos que conozco que es bastante buena, es una que se llama OBS Studio. Cualquier cosa, Damián la tiene mucho más clara con el uso de esa aplicación, así que le pueden hacer consultas a Damián también sobre esa aplicación. Pero bueno, esa aplicación les puede servir, puede ser útil no solo para grabar esta clase, sino cualquier otra clase. Bien, vamos a lo nuestro, que son las aplicaciones de las funciones de tres variables, o algunas de las aplicaciones. Vamos a ver si puedo pasar de pantalla, ahí está. Entonces, un poco para ponernos de acuerdo con la terminología que vamos a utilizar en esta presentación, yo voy a llamar cuerpo a un conjunto que está definido en el espacio tridimensional, en donde en ese cuerpo tengo definido, que lo denomino E, voy a tener definida una función, la cual voy a llamar función densidad, ¿sí? Entonces a cada punto de ese cuerpo le va a corresponder una determinada densidad. Por ejemplo, como concepto físico podríamos medir la densidad en gramos por centímetro cúbico, kilogramos por metro cúbico, no sé, toneladas por metro cúbico, no sé, como la unidad que se les ocurra, que puede ser de masa por unidad de volumen o peso por unidad de volumen. Cuando se habla de densidad, más precisamente se suele hablar de masa por unidad de volumen. Entonces, si la función delta define la densidad de un cuerpo, que varía punto a punto, entonces la integral de esa función densidad sobre todo el cuerpo, o sea, sobre todo el conjunto E, representa el cuerpo, lo vamos a denominar masa D, o sea, el producto de la densidad del cuerpo por un diferencial de volumen, diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, podríamos identificarlo con un diferencial de volumen. Entonces la densidad por un diferencial de volumen va a ser igual a un diferencial de masa, o sea que podríamos, a ver si puedo activar el lápiz. Entonces podríamos identificar a este producto como un diferencial de masa, si es que a este producto lo identificamos con un diferencial de volumen. Piensen que diferencial de X, diferencial de Y por diferencial de Z, podríamos relacionarlo con el volumen de un pequeño cubito de dimensiones diferenciales. ¿Bien? Entonces, vamos a llamar masa del cuerpo E a esa integral de la función densidad evaluada sobre el cuerpo E. Entonces, veamos un ejemplo. Si queremos hallar la masa del cuerpo que está limitado por el plano z igual 0, o sea, por el plano xy, y el paraboloide z igual 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, recuerden que z junto con x forma una parábola cóncava negativa, y z junto con y también forma una parábola cóncava negativa, o sea que podríamos identificar a ese paraboloide cóncavo negativo, o sea, cóncavo hacia abajo, que tiene un vértice en el punto de coordenadas 0 en X, 0 en Y cuando X e Y valen 0, Z vale 1. Entonces, este será nuestro cuerpo E, el que está limitado por encima por el paraboloide Z igual 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado, y por debajo está limitado por el plano Z igual a 0. Entonces el cuerpo E está definido entre esos
entre esas dos superficies. Si la densidad es uniforme e igual a K, podríamos decir que la función densidad para cada punto de ese cuerpo E es igual a una constante y vale K. Por lo tanto, la masa de ese cuerpo E es igual a la integral triple sobre de la función densidad diferencial X. Bien. Entonces ahora estamos interesados en evaluar esta integral triple. Vamos a seguir aquí. Entonces podría decir que esa integral es igual a la integral doble en el plano XY. Si tomo la proyección del conjunto E al plano XY, lo cual podría denominarlo como E sub XY. E sub XY es toda esta zona rayada de la integral para z variando entre el valor mínimo que toma z para cualquier punto del conjunto E es 0 y el valor máximo que toma la coordenada z de cualquier punto que esté dentro del conjunto E será 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea que z va a variar entre 0 y 1 menos x cuadrado menos y al cuadrado. La función que vamos a integrar es la función k, la función constante k. Y vamos a integrar respecto de z y luego respecto de y x. Entonces, la constante k la puedo sacar fuera de la integral triple por la propiedad de linealidad que tienen las integrales triples. Entonces me queda la integral doble e sub xy. Y la integral del diferencial de z es z, entre 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y 0 va a ser igual a 1 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Fíjense que todavía no me tomé el trabajo de plantear los extremos de integración en las variables x e y. ¿Por qué? Porque en el plano XY, la región de integración de esta integral doble, que nos quedó, luego de la primera resolución de la primera integral, nos quedó con una forma de circunferencia. Fíjense que la ecuación de la circunferencia que limita el conjunto E sub xy, voy a ponerla en otro color, esa circunferencia resulta de la intersección del paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado con el plano z igual a 0. Cuando z es igual a 0, significa que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Repito, la intersección de este paraboloide con este plano, cuando z vale 0, resulta en el plano XY en una curva de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. O sea que todo el conjunto E sub xy está encerrado en esta circunferencia radio 1 en el plano XY. Ahora, si nuestra región de integración E sub xy es todo el interior de una circunferencia radio 1, podríamos utilizar coordenadas polares en el plano para resolver esta integral. Para ser más prolijo, vamos a poner los paréntesis. Entonces, si resolvemos esta integral en coordenadas polares, o sea, voy a reemplazar x por rho coseno de phi, igual a rho por seno de phi, en donde, recuerden que el jacobiano de esa transformación de coordenadas, más precisamente el módulo de ese jacobiano, es rho, que es recuerden el precio que hay que pagar por resolver una integral en coordenadas cartesianas en coordenadas polares. Entonces, nos queda la integral doble de rho varía, si rho es la distancia del origen de coordenadas a cualquier punto que se encuentra
encerrado en esta circunferencia radio 1, ρ varía de 0 hasta 1. Y phi toma valores entre 0 y 2pi, ya que la región de integración es todo el interior de esa circunferencia. El integrando es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, pero x cuadrado más y cuadrado yo sé que es igual a ρ cuadrado. Si hago x cuadrado más y cuadrado, lo expreso en coordenadas polares, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a ρ cuadrado, ya que coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es 1. O sea, me queda 1 menos ρ al cuadrado. Y dijimos, por hacer el cambio de coordenadas, al integrando lo tengo que multiplicar por el módulo del jacobiano, que es ρ. O sea que vamos a integrar primero respecto a phi y luego respecto a ρ. Bien, si integramos primero respecto a phi, todo el integrando no depende de phi, o sea que se comporta como una constante, o sea que permanece constante, o sea que nos queda que la integral del diferencial de phi es phi. Evalúa entre 0 y 2pi va a ser igual a 2pi. Ah, y acá me estaba olvidando de la constante k. Entonces, esto va a ser igual a la constante k por los 2pi que resultan de la integral en la variable de phi. Y nos queda para integrar entre 0 y 1. Acá lo que voy a hacer es distribuir el ρ en cada uno de estos dos términos, de manera tal que va a quedar igual a ρ menos ρ al cubo, la integral en ρ. Bueno, por último, nos queda 2k pi, la integral de ρ es ρ cuadrado sobre 2, menos la integral de ρ cubo es ρ cuarta sobre 4, todo esto entre 0 y 1, o sea que nos queda en toda esta integral, la integral de, reemplazando a ρ por 1, nos queda 1 medio menos 1 cuarto, que es 1 cuarto. 1 medio menos 1 cuarto es 1 cuarto. Y cuando reemplazamos a ρ por 0, nos queda 0. O sea que queda 2k pi por 1 cuarto. El 2 con el 4 del denominador se simplifican, o sea que va a quedar k pi sobre 2. O sea que la masa del cuerpo E de densidad constante es igual a k por pi sobre 2. ¿Alguna duda? No. Esta resolución que hice de primero integrar respecto a z y después usar coordenadas polares, a veces también se lo conoce como coordenadas cilíndricas, donde una variable, en este caso z, permanece, o sea, no se modifica, y las otras dos variables, en este caso x y, se transforman en coordenadas polares en el plano. Es lo mismo, pensarlo como un sistema coordenado cilíndrico, el nuevo sistema coordenado donde z es igual a z, o resolver primero en z y después usar coordenadas polares en el plano. Es lo mismo. Bien. Sigamos. Ya que definimos la masa de un cuerpo, como la integral de la función densidad, también podríamos definir los momentos estáticos o momentos de primer orden de ese cuerpo E, de densidad delta, respecto a los distintos planos, coordenados. Por ejemplo, el plano x igual a 0, el plano x igual a 0 es el plano IZ. El plano x igual a 0 es el plano IZ. Bien, lo voy a representar acá. X y Z. ¿Está bien? X igual a 0 es el plano IZ. Entonces, el momento estático de un cuerpo que se encuentra, ¿sí?, definido acá en R3, en donde cada punto del cuerpo tiene definida una cierta función densidad que depende de x y z. Entonces, se define el momento estático de este cuerpo de densidad delta respecto al plano IZ o el plano x igual a 0 como la integral de
X por la función densidad evaluada en el conjunto E, o sea, sobre el cuerpo. De la misma manera se pueden representar o definir, perdón, los momentos estáticos de ese cuerpo respecto al plano I igual a 0, que sería el plano XZ, o respecto al plano Z igual a 0, que sería el plano XY. También acá tendríamos las tres definiciones de momentos estáticos o momentos de primer orden de estos cuerpos que tienen densidad variable. Veamos. Por ejemplo, vamos a calcular los momentos estáticos del cuerpo del punto 1 respecto a los planos coordenados. ¿Bien? También teníamos el... A ver. Voy a hacer primero el paraboloide. X y Z. Estaba limitado el paraboloide, el cuerpo E, por el paraboloide 1 menos z igual 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y por debajo por el plano z igual 0. Entonces, vamos a comenzar a calcular el momento estático de este paraboloide con respecto, empecemos con el plano x igual 0. O sea, esto va a ser igual a la integral triple sobre el conjunto E de X por la función densidad, que se acuerdan que dijimos que era constante igual acá, por el diferencial de volumen. O sea, diferencial X, diferencial de Y, diferencial de Z, sea en el orden que sea que resolvamos la integral. El tema es que, fíjense una cosa, E, el conjunto E, es simétrico respecto al plano X igual a 0. ¿Está bien? O sea, piensen en el plano IZ, divide exactamente en dos partes iguales y simétricas a ese conjunto E. Voy a tener dos partes iguales de cada lado del plano. Y además, la función, el integrando, x por k, que es el integrando, es simétrico perdón, es antisimétrico, o sea, del lado de las x positivas, esto toma valores positivos, del lado de las x negativas va a tomar exactamente los mismos valores, pero con el signo cambiado, o sea que es, acá me equivoqué, es antisimétrico. Respecto al plano x igual a 0. ¿Esto qué significa? Vamos a ver así. Que la integral triple sobre E de una función antisimétrica va a ser igual a 0. ¿Sí? Es análogo, recuerden, si ustedes toman en una variable, por ejemplo, la función seno, definida en un conjunto simétrico, y integran, ¿sí? Es simétrica, el recinto de integración es simétrico respecto al eje Y,
y la función es antisimétrica, o sea, toma valores positivos a la derecha, negativos a la izquierda, se integran esta función en ese intervalo simétrico respecto al eje Y, entonces la integral les va a dar 0. Bueno, pasa lo mismo en este caso en tres variables. O sea que esta integral que está acá va a valer 0. Si tienen alguna duda, bueno, pueden dejar este espacio, pueden verificar, resolver la integral y se van a dar cuenta que da 0. De la misma manera, si calculamos el momento estático respecto al plano y igual a 0, que se define como la integral sobre la región E de la función y por k, por los mismos motivos, va a ser igual a 0. O sea, análogamente, vuelvo a insistir, no solo es simétrico el recinto de integración o la región de integración, sino que el integrando es antisimétrico. Ahora, lo que sí, si evaluamos el momento estático respecto al plano z igual a 0, ahí sí, la región de integración, el conjunto E no es simétrico respecto al plano z igual a 0, sino que está todo del mismo lado. Entonces, ahí sí tendremos que resolver la integral de z por k, diferencial z, diferencial y, diferencial x, sobre E. Para resolver esta integral podemos hacer de forma similar a como habíamos planteado previamente. Podemos integrar en la proyección del conjunto E en el plano XY, E sub XY, y de la integral entre 0 y 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, la función z por k, k lo puedo sacar fuera de la integral respecto de z, respecto de y, respecto de x. Si integramos la función z, es igual a z cuadrado sobre 2, con z tomando valores entre 0 y 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y nos queda por integrar en x e y. Bueno, este 2 del denominador lo puedo sacar fuera de la integral, por lo tanto va a quedar la integral doble en e sub xy de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, diferencial y, diferencial x. Bueno, al igual que habíamos hecho en el ejemplo anterior, puedo usar coordenadas polares para resolver esta integral, si no se haría bastante engorroso. O sea que esta integral va a ser igual a k sobre 2 por la integral doble. Recuerden que la región de integración E sub xy es la del interior de una circunferencia radio 1. O sea que nos queda la integral entre 0 y 1, entre 0 y 2pi, de la función a integrar es 1 menos ρ al cuadrado, o sea 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, y multiplicamos por el módulo del jacobiano, que es ρ, por haber cambiado de coordenadas la integral. Vamos a integrar en phi y en ρ. Si integramos primero respecto de phi, todo el integrando como no depende de phi, se comporta como constante, o sea que la integral del diferencial de phi entre 0 y 2pi va a ser igual a 2pi. Ese 2pi lo puedo sacar fuera de la integral en ρ, o sea que nos va a quedar 2pi
por K sobre 2. Y nos queda por resolver la integral en ρ de esta expresión en donde podemos desarrollar este binomio y a cada término multiplicarlo por ρ. O sea que nos queda la integral de 1, que por ρ es ρ, menos 2 veces el primer término por el segundo, o sea, menos 2ρ cuadrado, que por el ρ es 2ρ cubo, más ρ al cuadrado es ρ cuarta, por ρ quinta. Toda esta integral entre 0 y 1 del diferencial de ρ. Acá podemos simplificar 2 con 2, nos queda k por pi o pi por k, lo mismo. La integral de ρ es ρ cuadrado sobre 2, menos ρ a la cuarta sobre 2, porque nos queda sobre 4, con el 2 se simplifica, más ρ a la sexta sobre 6, entre 0 y 1. O sea que nos queda k por pi por 1/2 menos 1/2, bueno, se cancelan, y acá nos queda 1/6, o sea que nos queda sobre 6. Entonces, ahí tendríamos el momento estático, o momento de primer orden, de la región E respecto al plano XY. ¿Está bien? Los otros dos eran respecto a los otros dos planos coordenados, eran 0 los momentos estáticos respecto al plano XY, o sea, el plano Z igual a 0, ese momento estático es K pi sobre 6. Bien. Al igual que lo hicimos con integrales dobles, en el plano podemos definir el baricentro o centroide, centro de masa también, al punto de coordenadas x sub g y sub g zeta g, tales que las respectivas coordenadas son igual al cociente de los momentos estáticos de un cuerpo respecto a los distintos planos coordenados dividido la masa del cuerpo. Así podemos determinar en forma analítica las coordenadas del centro de masa o baricentro o centroide de un cuerpo. Por ejemplo, podríamos para el cuerpo que venimos analizando, este paraboloide, podríamos calcular las coordenadas del centro de masa respecto a este sistema coordenado. Este sería el cuerpo E. O sea que las coordenadas del centro de masa van a ser igual al cociente entre el momento estático respecto al plano x igual a 0 dividido la masa del cuerpo E. Acá podríamos agregar que estamos hablando del cuerpo E, ¿no? Como el momento estático respecto al plano x igual a 0 de este cuerpo era 0, dividido la masa D, que no me acuerdo, era un cierto valor, pero sea cual sea el valor, este cociente es igual a 0. O sea que la coordenada x del centro de masa era igual a 0. La coordenada y del centro de masa va a ser igual a este cociente, que también era 0, ¿no? Porque el momento estático respecto al plano igual a 0 era 0. O sea que las coordenadas x y del centro de masa son 0 y 0. Quiere decir que el centro de masa, como suena razonable, se encuentra sobre el eje z. Y lo que podemos hacer es calcular la coordenada z del centro de masa, que a ojos vemos que no va a dar 0. O sea, como el momento estático respecto al plano z igual a 0 del conjunto E, dividido la masa del conjunto E. Para eso voy a tener que ver los resultados anteriores. El momento estático era, respecto al plano z igual a 0, k pi sobre 6. O sea que esto es
K pi sobre 6, dividido la masa D, que era, la masa D era K pi sobre 2. K pi sobre 2. Bueno, obviamente K pi con K pi se cancela. 6 con el 2 se canceló, o sea que quedó 1/3. O sea, si fíjense que más o menos si este vértice tiene coordenada 0, 0, 1, el centro de masa o baricentro de este cuerpo va a tener coordenadas 0, 0, 1/3 o 0,33. ¿Está bien? Este es el centro de masa, centro de gravedad de ese cuerpo. Si nosotros tomáramos este cuerpo de densidad uniforme y como hacían en física, en el laboratorio de física, lo empiezan a colgar de distintos puntos y trazan la vertical desde el punto desde donde lo cuelgan, van a observar que todas las verticales que tracen desde el punto que lo cuelgan van a pasar por esas coordenadas del centro de gravedad, centro de masa o baricentro del cuerpo. Eso es la forma de determinarlo en forma empírica. Generalmente puede ser práctico cuando las densidades son variables. Bueno, así como definimos momentos estáticos o de primer orden, se pueden definir momentos de segundo orden de esos cuerpos de densidad variable, delta, respecto a distintos ejes coordenados. Por ejemplo, cuando tomamos los momentos cuando hacíamos momentos de inercia, momentos de segundo orden, multiplicamos por distancias elevadas al cuadrado. Si tomamos momento de inercia respecto al eje X, tomaremos la distancia de cualquier punto del cuerpo al eje X, que es raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado, elevada al cuadrado. O sea, si tenemos un cuerpo cualquiera, un sistema coordenado, por ejemplo, si tomamos un punto cualquiera del cuerpo un diferencial de volumen, ¿está bien? De dimensiones, diferencial y, diferencial x, diferencial z en altura. Por ejemplo, la distancia de ese punto en donde la densidad depende de las respectivas coordenadas de ese punto, la distancia por ejemplo, al eje Z, vamos a llamarla así, esta distancia se puede evaluar como la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. La distancia de ese punto al eje Y va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado, y bueno, lo mismo la distancia de ese punto al eje X va a ser igual a raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Cualquiera de esas distancias elevadas al cuadrado son las que aparecen en los integrandos de estos momentos de inercia o momentos de segundo orden del cuerpo respecto a los distintos ejes coordenados. Por ejemplo, si calculamos para el problema que venimos analizando hasta ahora, vamos a calcular el momento de inercia de este cuerpo respecto al eje Z. ¿Está bien? O sea, el momento de inercia respecto al eje Z
va a ser igual a la integral triple sobre todo el conjunto E de la distancia de cualquier punto al eje Z, dijimos que es la distancia al cuadrado al eje Z, va a ser igual a x cuadrado más y al cuadrado multiplicado por la función densidad por el diferencial z, diferencial y diferencial x. Ese sería el momento de inercia del cuerpo respecto al eje z. Entonces, bueno, si usamos las coordenadas cilíndricas, esto va a ser igual a la integral doble en E sub xy, donde E sub xy es la proyección de E al plano xy, de x cuadrado más y cuadrado por k, por la integral entre 0 y 1 menos x cuadrado menos y al cuadrado, el diferencial de z, diferencial y diferencial x. ¿Por qué puse fuera de la integral en z, x cuadrado más y cuadrado k? Porque esta expresión no depende de z. O sea, puedo sacarla fuera de la integral en z. O sea que esto es igual a la... el k lo puedo sacar fuera también de la integral doble en xy, que me queda multiplicando la integral doble en E sub xy de x cuadrado más y cuadrado la integral en z del diferencial de z es z, o sea que acá me queda multiplicando a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Bien. Nuevamente voy a resolver la integral en coordenadas polares. Entonces nos queda la integral entre 0 y 1 y entre 0 y 2pi, que es la región de integración limitada por esta circunferencia radio 1. X cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares dijimos que era igual a ρ al cuadrado, que me queda multiplicando a 1 menos ρ al cuadrado. Y además tenemos que multiplicar por el módulo del jacobiano por haber pasado de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y vamos a integrar en phi y en ρ. Bueno, si integramos en phi nos queda igual a 2pi. Y nos va a quedar por integrar entre 0 y 1 a... Bueno, acá podemos... ρ con ρ cuadrado es ρ cubo, que lo puedo distribuir en cada uno de estos dos términos, o sea, ρ cubo por 1 es ρ cubo, menos ρ cubo por ρ cuadrado es ρ quinta. Todo esto diferencial de ρ. Entonces, 2 cada pi. La integral de ρ cubo es ρ cuarta sobre 4. Y la de ρ quinta, ρ sexta sobre 6. Entre 0 y 1. Se queda 2k pi. Cuando reemplazamos ρ por 1, nos queda 1/4 menos 1/6. Denominador común es 12, ya que 12 dividido 4, 3, menos 12 dividido 6, 2. O sea que nos quedó 1/12, es todo lo que tengo entre paréntesis. Y si el 1/12 lo simplificamos con el 2, nos queda k pi sobre 6. Bien. Creo que hasta acá llegamos.
con algunas aplicaciones de las integrales triples, algunas de las que se van a poder encontrar en la guía. En realidad no son demasiados los ejemplos que hay en la guía sobre aplicaciones integrales triples. Sobre todo, creo que en la guía se van a encontrar, con la guía de ejercicios, con las principales aplicaciones del cálculo de volúmenes con integrales triples. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno.